de que se alberga en el producto de la concepción, ¿no? Matriz viene de madre. ¿Qué es? Básicamente, como ven ustedes, es un órgano muscular hueco. Básicamente es un músculo hueco, pero como vamos a ver, cumple otras funciones. Alberga al feto durante la gestación y lo acompaña hasta el parto. Configuración externa, básicamente tiene la forma de un cono aplanado. Si ustedes ven, tiene un fondo hacia arriba y de ahí se va estrechando hacia abajo. Por lo tanto, su base es superior y su vértice es truncado. ¿Qué quiere decir vértice truncado? Que no termina en punta, termina más ancho. ¿Qué más? Dice, encaja a la parte superior de la vagina. Aquí no se lo puede observar, está solamente el útero, pero aquí abajo se puede ver su relación con la vagina. Aquí está la vejiga, aquí está la vagina, y en el fondo de la vagina está el cuello del útero. Entonces nos muestra la relación entre el cuello del útero y la vagina. Su parte superior entonces forma el cuerpo del útero y su parte inferior corta es el cuello del útero. Entonces el cuerpo del útero es grande, el cuello del útero es menos alto y hay una porción, cuello, cuerpo. Aquí al medio hay una parte intermedia que se llama justamente así, una porción intermedia. Esa porción intermedia es importante porque aquí lo podemos ver otra vez. Cuello del útero, perdón, útero, el fondo del útero, el cuello del útero, y aquí podemos ver esa relación que tiene con la vagina. Lo que se ve aquí es el canal vaginal, hacia abajo está la vagina, el fondo de la vagina, y protruyendo, saliendo como ese muro, digamos, desde arriba, el cuello del útero. El cuello del útero sale en la vagina, en el fondo de la vagina. Ahora, tiene un fondo, como ven, es músculo. Todo esto que se ve es músculo. Es tan muscular el útero, y es musculatura lisa, que aún en personas en coma y sin ningún esfuerzo, el útero es capaz de producir por sí solo el parto. Tiene contracciones bastante fuertes. Ahí estamos viendo aparte las dimensiones de cada parte del útero, y entonces tenemos un fondo del útero, tenemos un cuerpo del útero, tenemos el cuello del útero, y cuando fíjense, cervix dice aquí, y si ustedes se fijan está desde arriba hacia adentro. Entonces hay dos partes en el cuello, lo vamos a ver después, y este segmento que está aquí es el segmento intermedio. El segmento intermedio es esa parte que es relativamente corto, pequeño en el periodo que hay entre parto y parto, pero cuando hay un embarazo es ese el segmento que va a aumentar de tamaño cuando el feto se desarrolla. Entonces es importante señalar esa característica. Entonces hay un segmento intermedio que aumenta del tamaño durante el embarazo. ¿Qué estamos viendo ahí? Imágenes. Estamos viendo el útero, estamos viendo con las tubas uterinas sus medios de fijación y su continuación hacia abajo en el canal vaginal. Ahí se lo puede ver, no sé. ¿Qué más? Partes del útero lo podemos ver, lo podemos dividir también no solamente en segmentos, en partes, sino en caras. Entonces, fijemos bien: ovario, tubas uterinas, recto,
vejiga, sínfisis del pus. Entonces aquí estamos viendo al útero. Lo vemos como echado, como apoyado sobre la cara posterior inferior de la vejiga. Entonces, ¿qué tiene el cuerpo del útero? Presenta una cara vesical o anterior. Aquí está la... ¿Por qué se llama vesical? Por su relación con la vejiga, por supuesto. Cara anterior es más anterior que esta. Entonces, cara anterior o vesical. ¿Sí? Dice, es lisa y regular. Cara posterior. La cara posterior, esta región que vemos aquí, se llama intestinal porque va a estar en contacto con las asas intestinales, toda esta parte. ¿Qué más? Sus bordes laterales, los que no estamos viendo, se comunican hacia los costados y forman, se va a relacionar con los cuernos del útero. Los cuernos del útero se van a comunicar con las tubas uterinas y además va a prestar inserción al ligamento ancho, como estábamos viendo hace poco. No sé si podemos ver uno. Ahí podemos ver, ¿sí? Entonces, las caras laterales o los bordes laterales se comunican a ambos lados con el ligamento ancho. Ese es el ligamento ancho. Entonces, ya hemos visto que tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene dos bordes laterales que forman los cuernos del útero. Y ya hemos señalado la importancia del ligamento ancho. Lo que hay que señalar es que a través del ligamento ancho, ya lo hemos dicho anteriormente, pasan vasos y nervios al útero. Hemos hablado de la importancia de que dentro de este repliegue peritoneal viene la arteria uterina y se divide, forma sus ramas y hemos visto que llega hasta las tubas uterinas y el ovario. ¿Qué más? Istmo y cuello del útero. Este segmento pequeño que habíamos dicho, ese es el istmo. Se encuentra entre el cuerpo y el cuello, cuerpo hacia arriba, cuello hacia abajo. Esta es la porción intermedia o istmo, si ustedes quieren, porque es más delgado, ¿sí? Tiene 1 centímetro de longitud, no es muy alto. Y hemos dicho, su importancia de él radica en que en el embarazo aumenta su longitud. Es a expensas de este segmento que el útero va a poder adquirir las dimensiones mayores en el embarazo. Cuello del útero o cervix, este que estábamos viendo aquí. De ellos corresponde el tercio inferior del útero. Del útero es 1/3 por lo menos, ¿no? El cuello del útero. Tiene la forma de un cono, aquí también se lo puede reconocer, un cono de 8 a 12 milímetros, de 8 a 12 centímetros por 2 a 0.5 centímetros de ancho. En su vértice se encuentra el orificio externo del útero. Orificio externo del útero, vértice, aquí. ¿Sí? Está limitado por 2 labios. Enseguida vamos a ver esos labios uterinos. Transversales, se colocan en sentido transversal y por lo tanto se pueden encontrar 2 labios, un labio anterior y un labio posterior. La vagina se inserta en el contorno del cuello. Aquí está el cuello, como ustedes ven, alrededor de él, de ese cuello, está el fondo de la vagina. El cuello, por lo tanto, tiene una porción supravaginal, esta que está por encima de la vagina, y una porción vaginal, ¿sí? Entonces, el cuello, esta es la porción vaginal y esta es la porción supravaginal del cuello uterino. ¿Qué más? El cuello se separa de las paredes vaginales por el fondo de saco vaginal que forma un canal. Entonces, aquí, como ustedes ven, está haciendo un fondo de saco. La vagina se relaciona con el útero a través de un fondo de saco. Vamos a ver, cuando veamos vagina, que ese fondo de saco se llama fornix. ¿Ya? ¿Qué es el fornix? Se pregunta. Entonces, no es más que el fondo de la vagina que está en relación con el cuello del útero. Ahora, esta relación que tiene la vagina y el cuello del útero es lo que en medicina se aprovecha para hacer
para ser el Papa Nicolau. Entonces, si ustedes se fijan, el cuello del útero sobresale en el fondo de la vagina. Si se coloca un espéculo y se puede acceder al fondo de la vagina, y en el fondo de la vagina se puede colocar un hisopo, se puede tomar muestras de las células que hay a ese nivel y hacer una citología para determinar si hay presencia o no de neoplasias, ¿no? Acuérdense que el cáncer de cuello del útero es una de las patologías más frecuentes en la mujer, es la más frecuente en la mujer. Si la mujer tiene cáncer, lo más probable que sea más que cáncer de mama, que sea cáncer del cuello del útero. Entonces, es bastante frecuente y en nuestro medio lo es. Decía de que tenía una forma transversal, ese fondo que parece circular. En realidad, como ustedes lo ven, tiene una parte anterior, transversal, y una parte posterior. Y esta es una imagen del fondo del cuello del útero, tal cual se lo ve desde el espéculo que se ha introducido hacia el fondo del útero. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El cuello del útero. ¿Sí? Fíjense, está cerrado y tiene esos dos labios. Se lo llama hocico de Tenca. Se hablaba mucho del hocico de Tenca. Y cuando yo estudiaba no sabía qué era el hocico de Tenca. He buscado y ese pez se había sabido llamar Tenca. Y en la boca que tiene ese pez, si ustedes se fijan, es así, se le ha comparado. Entonces, por si acaso, por cultura, yo me he enterado recién para preparar las clases, pero ese es el hocico de Tenca y esa es la comparación que tiene con el cuello del útero. Bien, ahora, hay una parte que se pregunta, que es un clásico en la anatomía, de preguntar la ubicación del útero. Explique usted la ubicación del útero. O hay otra, hay dos posibilidades, cualquiera de estas que les aparece en el examen, les aparece. La otra es, diga por qué se dice que la posición normal del útero es esta, anteversoflexión. O sea, cuando ustedes a partir de ahora escuchen hablar de la posición del útero o les pregunten cuál es la posición fisiológica del útero, ustedes van a decir, el útero se encuentra en anteversoflexión. Una cosa es explicar esto y la otra es explicar fundamentando por qué se dice que es anteversoflexión. Para eso hay que conocer tres elementos. Lo que es la posición, lo que es la versión y lo que es la flexión. Porque es ese conjunto lo que está resumido aquí, anteversoflexión. Entonces vamos con el primero, despejemos las dudas. ¿Qué es la posición? La posición, ahí está en amarillo, relaciona al útero con la pelvis. Entonces, nos dice qué posición ocupa el útero en la pelvis. Ya hemos visto pelvis, hemos visto pelvimetría, hemos visto pelvis mayor, pelvis menor. Hablamos de pelvis menor, ahí está. ¿Dónde está el útero en la pelvis? Esa es la pregunta de la posición. Y aquí está la respuesta. Se ubica al centro de la pelvis, ¿sí? Ni adelante, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Está detrás de la vejiga, delante del recto, al centro de la pelvis menor. Pelvis menor, por lo tanto, debajo del estrecho superior, ¿sí? Por lo tanto, es un órgano intrapélvico. Esto es lo más sencillo, no hay otra forma de explicar. Central, centro de la pelvis menor y en la profundidad de la pelvis. Ahora, eso es posición. Versión. ¿Qué es la versión? La versión relaciona los dos ejes longitudinales. Por una parte, el eje que atraviesa el cuello del útero con la vagina. ¿Cómo es eso? Si nosotros trazamos los ejes del útero y de la vagina, vamos a encontrar que estos se van a entrecruzar en el istmo, ¿sí? Si los prolongamos esos ejes.
El eje del cuello forma con el eje de la vagina un ángulo abierto que mira hacia adelante y hacia abajo. Enseguida lo vamos a ver, esto solamente es conceptos. Por tanto, el orificio externo del útero mira la cara posterior de la vagina. Esa es otra característica que tiene su vinculación clínica. A ver, el primer error que se comete cuando uno hace ginecología o cuando coloca un espéculo es pensar, por esta descripción, cuando no se pone el énfasis, en que si uno mira dentro de la vagina, al fondo está el cuello del útero. De hecho, eso hemos dicho. Pero lo que estamos diciendo ahora con la versión es que no está al fondo, no está aquí atrás. Entonces, el cuello del útero no está mirando el fondo de la vagina. Sí, a través de la vagina se puede ver, pero por la posición, por los ejes longitudinales, el eje del útero mira la cara posterior del cuello del útero. Por lo tanto, si yo coloco un espéculo de memoria y lo abro, cuando quiera introducir el hisopo no va a llegar al fondo del útero. Hay que hacer una maniobra, no está a primera vista. Entonces, eso es lo importante, lo vamos a ir aclarando con las figuras. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos con versión? Que se relacionan los ejes. ¿Los ejes de quién? Que se prolonga el eje de la vagina, el eje del útero. Coinciden en el cérvix, eso es lo que dice. Pero el cuello del útero mira la cara posterior de la vagina. Y finalmente, la flexión. ¿Qué relaciona? ¿Qué es la flexión? La flexión es la relación que tiene una parte del útero. Entonces, fíjense, se relaciona el eje del cuerpo con el eje del cuello. Ya no se relaciona con la vagina. Toma en cuenta solo el útero, su relación cuerpo-cuello, porque hemos visto que está inclinado y podemos decir que está flexionado, no está recto. ¿Sí? ¿Y cómo es esa flexión? Está dirigido, entonces, ¿dónde se lo puede ver? A nivel del istmo, formando un ángulo de 95 grados. Es decir, que se coloca el útero en anteflexión. Está doblado, está flexionado hacia adelante. ¿Sí? Por lo tanto, si unimos los tres, se dice que el útero se encuentra en anteversoflexión, está flexionado hacia adelante, ¿sí? Y está en una versión fisiológica. Ahora lo veamos. Entonces, el primero, posición, centro. Vamos a ver otras figuras que nos van a mostrar mejor. ¿Qué está mostrando aquí? Están viendo el útero, el cuerpo, el fondo del útero, cuerpo del útero, aquí está el istmo y aquí está el cuello. Aquí está la vagina. Vamos adelantando. Cuando veamos vagina, vamos a encontrar que las paredes de la vagina no son iguales. Esta es la pared anterior, pero fíjense, esta es la pared posterior. El fondo de la vagina es este, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, dice, el cuello del útero no mira el fondo de la vagina, no está mirando. ¿Qué está mirando? La cara posterior de la vagina. Entonces, cuando uno introduce un espéculo, además debe hacer un procedimiento para que el cuello se alinee y se pueda observar desde el espéculo. Los ginecólogos son lo que hacen eso. ¿Qué hemos dicho? Que en lo que se refiere a... ¿Qué otra cosa hemos dicho? Que el ángulo del útero, hablando del ángulo del útero con el ángulo de la vagina, forman un ángulo que está inclinado, que está abierto hacia adelante. Estamos hablando de lo que es la versión, ¿sí? Está mirando hacia abajo y adelante. Pero además, hemos dicho que hay otra relación entre el propio útero, entre el cuerpo del útero y el cuello del útero. Aquí está mostrando eso. También está mirando hacia abajo y adelante. Si ustedes se fijan, estos ejes nos muestran que el útero está flexionado sobre sí mismo.
a este ángulo es el que determina la anteflexión. ¿Sí? Está flexionado, es solamente del útero. Veamos otra figura. Ahí está. Esta figura es un poco más relacionada, nos está mostrando ocupar el centro de la pelvis, nos falta mostrar aquí el recto, pero nos puede mostrar aquí al útero flexionado. Si ustedes se fijan, aquí está la flexión del útero. Esto, ¿y dónde está flexionado? Está flexionado hacia adelante, fíjense, casi está en contacto completo con la cara superior de la vejiga. Entonces, el útero está en flexión. Flexión anterior o posterior, porque también podría estar colocado hacia el otro lado. Si estaría colocado hacia este lado haciendo esto, sería retroflexión. Podríamos hablar de una ya no sería flexión, pero fíjense, el útero está normalmente en anteflexión. Así tendríamos que encontrar el útero cuando se pide una ecografía, ¿sí? Cuando se hace una disección. Entonces, ¿por qué se llama? Ahora vamos a la respuesta. ¿Por qué se llama que el útero está en anteversoflexión? Uno, porque está en el centro de la pelvis. Dos, está formando un ángulo abierto hacia abajo y adelante en la relación útero-vagina, y está flexionado hacia adelante en la relación cuerpo-cuello del útero. ¿Sí? Por esas razones, el útero se encuentra en anteversoflexión. Entonces veamos las distopias, ¿no? Es decir, las anomalías que pueda haber. Uno, el útero puede estar en anteversión. Aquí está. Fíjense, dice lo normal. El útero debería estar hacia adelante. Anteversión normal. En algunas ocasiones puede migrar hacia atrás. No puede ir más adelante. Adelante está la vejiga. Por lo tanto, se espera que el cuerpo del útero esté en anteversión. Si no está en anteversión, está desviado hacia atrás. Entonces, todo lo que ven aquí son retroversiones. Fíjense, el cuerpo del útero va a comenzar a dirigirse hacia atrás. Esto era lo normal. Primer grado de retroversión, segundo grado de retroversión, tercer grado de retroversión, donde ha abandonado su contacto con la vejiga y se ha ido hacia atrás. A eso se llama retroversión. El útero sigue en anteflexión en esta figura. Sigue en anteflexión, sigue flexionado hacia adelante, se ha ido más atrás, más atrás, más atrás, pero sigue en anteflexión. Entonces, fíjense, y aquí está ustedes. El útero debería estar también en anteflexión, debería estar doblado hacia este lado, pero fíjense, está doblado hacia el otro lado. Entonces, hacia este lado, fíjense al centro. ¿Esto qué es? Esto es retroflexión. Esto es patológico. ¿Sí? Esto no debe haber. Entonces, estamos viendo las alteraciones que tiene el útero en su relación con la pelvis. Entonces, repasen esto porque esto es importante, ¿no? La posición normal. Digamos. Y hay varios ejemplos ahí. Fíjense, este es otro ejemplo de retroflexión hacia atrás. Hay esa posición. Retrocesión cuando pierde la relación con la vejiga y se va hacia atrás. Retrocesión o retroversión también. En general, estas patologías, si no quiere complicarse la vida, retrocesión, retroflexión, anteflexión, retroflexión, es mejor decir distopias del útero. Distopias quiere decir que no está en el sitio normal donde se espera que esté.
Sigamos viendo. Variaciones anatómicas del útero. Voy a leer. Dice aquí, este es el útero en una recién nacida, hacia los 4 años de edad. Fíjense, son órganos atróficos, no atróficos, pequeños, que por el influjo hormonal, pubertad, comienzan a aumentar de tamaño. Influjo hormonal. Este es el útero de una mujer adulta nulípara. La palabra para significa embarazo, ¿no? Entonces, nulípara significa que no ha tenido partos, ¿sí? No ha habido parto. Nulípara. Primípara, el primer embarazo que debería terminar en el primer parto. Multípara, que ha tenido varios embarazos que han terminado en parto. De ahí viene ese término. Cuando uno hace la presentación en semiología de una mujer embarazada, dirá primípara o multípara. Y este, por supuesto, ya es el útero en una persona multípara. Fíjense cómo se ha determinado también de que el embarazo produce casi 9 meses de una actividad, es bastante activo, pero después de eso necesita un periodo entre parto y parto de por lo menos 2 años. La planificación familiar dice eso, debe haber un espaciamiento gestacional de por lo menos 2 años. Y finalmente, en la menopausia cesa el influjo hormonal y ahora sí el útero se vuelve una masa atrófica y fíjense, pierde hasta su componente muscular, se vuelve de aspecto fibroso. Configuración interna y constitución. Veamos ahora cómo está el útero por dentro. El interior del útero es aplanado y se comunica por la vagina a través del orificio cervical externo. Las capas del útero son, vamos, desde dentro hacia afuera. Dentro, la mucosa. La mucosa recibe el nombre de endometrio, endodentro. ¿Qué hay ahí? Hay glándulas tubulares revestidas por epitelio cilíndrico ciliado. ¿Qué